Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vengo a comentaros otro libro. En este caso se trata de Los hombres que odian a las mujeres, de Laura Bates, subtitulado Incels, artistas de la seducción y otras subculturas misóginas online, que, como su propio nombre indica, pues es una especie de bestiario de eso que llamamos la manosfera. Laura Bates es una escritora feminista británica, nacida en el 86, y que en 2007 lanzó el proyecto Sexismo Cotidiano, cuyo objetivo era recoger testimonios de todo tipo de agresiones, violencias que las mujeres sexistas, machistas, que las mujeres quisieran publicar, que tuvo mucho éxito, que se reprodujo después en muchos países e idiomas y que evidentemente es la inspiración del Cuéntalo de Cristina Fallarás y de las publicaciones en su Instagram y de el libro de reciente publicación. Entiendo que está de muy notable actualidad, pues por todo lo que ha implicado el ya no tan reciente, pero siempre intrascendente caso Errejón. En mi opinión, el libro tiene más interés todavía por el triunfo de Trump y por este posible viraje hacia la hegemonía de la masculinidad machista. Está escrito todavía desde una mirada que contiene a la masculinidad machista en una posición de resistencia, de marginalidad, de excepcionalidad, de relativa excepcionalidad, y nos permite observarla, analizarla todavía como algo incipiente y suficientemente reducido como para entenderlo y como para desarrollar un buen esquema cognitivo sobre ello. En el título del libro se insinúan ya dos perspectivas que creo que lo definen bastante bien. Por un lado está la referencia al libro de Stieg Larsson, Los hombres que no amaban a las mujeres, pasándolo de negativo a positivo, es decir, haciendo una especie de denuncia, los hombres que odian a las mujeres, declarando algo así como que esto tiene que salir a la luz porque es muy peligroso. Por otro lado, evidentemente ya contiene una división entre los hombres. Están los hombres que odian a las mujeres y por defecto hay unos que no los odian. El libro, no lo he dicho, es de 2023 y aprovecho para hacer una corrección de fechas. El proyecto Sexismo Cotidiano no es de 2007, es de 2012. Bueno, está estructurado por capítulos que se centran en cada uno de los grupos y que sirven para contar su historia y para contar también su sensibilidad, ¿no? Qué tipo de hombre se inscribe en ese tipo de conductas, en ese tipo de prácticas y de colectivos, y para contar, y esto creo que es lo más interesante, la historia de esos colectivos, la genealogía no solo logística y política, sino también ideológica de esos colectivos, de esas perspectivas. Así, de los 10 capítulos que lo componen, los 5 primeros se distribuyen de esta manera. El primero se titula Los hombres que odian a las mujeres y se dedica a los incels. El segundo, Los hombres que depredan a las mujeres, y se dedica a los artistas de la seducción. Los hombres que rehuyen a las mujeres, dedicado a los MG, no sé cómo se dice, MGTOW, los Men Going Their Own Way, los hombres que van por su propio camino. En cierto modo siempre prescinden de las mujeres, ¿no? Los hombres que culpan a las mujeres, que son los defensores de los derechos de los hombres, los que desarrollan la cultura de los hombres como víctima, de las violencias que sufren los hombres. Y por último, el quinto, y en mi opinión, bueno, hay una cesura ahí significativa entre los dos capítulos, aunque la estructura de los títulos se mantiene. El quinto es Los hombres que acosan a las mujeres, que se dedica a los trolls de internet. Bueno, como digo, los siguientes 5 capítulos no tienen tanta identidad como bestiario, como definición de un tipo de bicho particular con unas características particulares, de una familia particular, sino que a veces definen bicho pero ya no pertenece a esa familia, o a veces no definen bicho en absoluto. El sexto es Los hombres que maltratan a las mujeres. Es perfectamente pertinente introducirlos en la esfera de la masculinidad o de la masculinidad machista, pero no particularmente en la de la manosfera, que se supone que incluye a aquellos que son
propiamente activistas de Internet o dependen mucho de Internet. O habría que especificar en qué sentido lo son y cómo se han transformado. A mí me parece perfectamente pertinente que el capítulo esté, ¿eh? Lo que pasa es que bueno, ya no es tan característico como los 5 primeros. El séptimo es los hombres que se aprovechan de otros hombres. Entonces este está dedicado a los gurús que construyen comunidades formadas por sujetos pertenecientes a las 5 categorías primeras y que ya no estarían ejerciendo una violencia directa sobre las mujeres. Luego hay 2 capítulos dedicados a algo así como hombres que estarían entre aquellos que ejercen violencia directa y aquellos que no la ejercen y podrían ser potenciales. Bueno, son los sujetos que ella dice que más le interesan, sobre los que dice que hay que trabajar, que son los hombres asustados o a punto de asustarse por el supuesto peligroso ascenso feminista y de la violencia feminista, y que todavía no son víctimas, digamos, o todavía no son enemigos endurecidos del feminismo, de las mujeres, ¿no? Los ha titulado Los hombres que temen a las mujeres y los hombres que no saben que odian a las mujeres. Bueno, y por último hay un capítulo llamado Los hombres que odian a los hombres que odian a las mujeres. Ya sabéis este capítulo a quienes va dedicado y bueno, quizá hablemos de él después. Bueno, a mí me parece que el libro está bien y que es un libro digno que puede ser leído, sobre todo si quiere hacer una primera aproximación a este tema, o si quiere tener una visión general que le permita ir integrando elementos para tener un análisis después más completo, para desarrollar después un análisis más completo y con más capacidad de intervención, porque el libro, como habéis visto, pues es muy disperso en cuanto a la descripción de estos entornos y de estos colectivos, pero entiendo que es útil. Además es útil también por la labor periodística, porque es interesante ver cuáles son los sorprendentes y a veces paradójicos orígenes de estos grupos. La paradoja nunca debería parecernos paradójica, siempre tenemos que estar esperando en cuestiones de dominación la paradoja, ¿no? Entonces, bueno, pues insisto, creo que el texto merece la pena, no es un mal libro. Se cuenta, por ejemplo, la curiosidad muy interesante, imprescindible, creo yo, de que el movimiento Incel empieza por la iniciativa de una mujer. El proyecto de celibato involuntario de Alana se llamaba, a finales de los 90, y en principio, expresado así por ella, pretende ser una comunidad cordial donde simplemente se pone en común pues que hay mucha gente que no tiene relaciones sexuales, y eso acaba degenerando en lo que hoy conocemos como un espacio y una cultura muy desarrollada y tremendamente hostil y violenta y cosificadora. Se cuenta también la historia de Warren Farrell, que es el autor de El mito del poder masculino, que es un sujeto que, según se expone en el libro, pues desde una regular buena voluntad empezó trabajando en la concienciación de los estereotipos de género y de las discriminaciones que eso producía. Y después se enfocó en los daños que esos estereotipos producían sobre los hombres. Este trabajo hizo que volviera los ojos sobre cómo, es algo inevitable, ¿no?, sobre cómo las mujeres eran agentes a la hora de generar esos daños. Cuando te enfocas exclusivamente en esa parte del conflicto, en una parte del conflicto, y no ves cuál es la situación general o cuál es el resultado neto del conflicto, pues evidentemente puedes convertir a las víctimas en victimarios, aunque simplemente se estén defendiendo, incluso como un movimiento organizado como es el feminismo. Entonces, de esa manera más o menos automática y bien intencionada, se genera una cultura completa de conversión
de un enemigo que se defiende supuestamente en un enemigo ciego y desalmado que ataca y que debe ser destruido. Vale, para que no quede duda, insisto en que el libro me parece útil, rescatable, que nos sirve y que está bien. Yo no pienso que los libros tengan que ser perfectos, no pienso que tengan que tenerlo todo, no pienso que no tengan que tener errores y por supuesto no pienso que tengan que resolver todos los problemas que plantean, algunos de los cuales es que además ni siquiera están resueltos en ningún sitio. Matizando esto, pues ahora paso a plantear algunas cuestiones que creo que nos son útiles, que creo que ante este contenido deben surgirnos inmediatamente y que creo que tenemos que intentar resolver, con cierta urgencia. Bueno, lo primero son las ausencias, y entre ellas, pues la más clamorosa, que lógicamente es la más controvertida, ¿no? Que es la del porno. Yo no sé cuáles son las comunidades, ni la conciencia identitaria, ni la terminología que se utilizan en las comunidades de productores y consumidores de porno. Lo que sí es evidente es que su magnitud es inmensa y su peso en la evolución de la evolución de la masculinidad es enormemente relevante y enormemente relevante en cada sujeto significativamente perteneciente a las otras comunidades. Y aunque el sexo está muy presente en la selección de los grupos que han conformado el libro, y no puede ser de otra manera, porque si te pones a buscar grupos cuyo activismo consista en el enfrentamiento, en la confrontación de género, pues esa confrontación tiene que ser en torno a aquello que es el objeto de la confrontación, que es la posesión, la dominación de las otras a través del control sexual que conlleva control de la conciencia y control de la vida para la reproducción o no, etc. Bueno, entiendo que con respecto a la comercialización del sexo, el porno es lo más significativo, lo que tiene más masa, pero no podemos olvidarnos de la emergencia de las redes de autogestión de diversos grados de prostitución, tipo OnlyFans, quiero decir, ni de la prostitución tradicional que se comunica y genera foros y culturas específicas de Internet. Y es esta falta de una mirada centrada en el conflicto por la dominación sexual lo que sería una segunda carencia del texto, ¿no? Y que impide articular la relación entre todos los sujetos, todos los colectivos, todas las distintas identidades que tienen al final unos objetivos específicos y unas características específicas, pero todas ellas fundamentalmente orientadas a estrategias particulares frente a la dominación sexual, que están relacionadas entre sí, que están ocupando distintos lugares en la estructura de fundamentalmente esa dominación, pero que son mucho más inteligibles si las situamos con respecto a ella. Y este sería el tercer problema que se puede señalar, la tercera ausencia que sería deseable que se cubriera en el texto, que es la relación entre los sujetos, cómo se ordenan, cómo entre los sujetos políticos, entre estas identidades, ¿no? Cómo ocupan distintos nichos de poder y eso condiciona quiénes acaban siendo y cuánta violencia ejercen y cuánto poder real tienen en la lucha por la imposición de la masculinidad. Al no analizar esto, tampoco entendemos muy bien cuáles son sus motivaciones más profundas, cuáles son sus condicionantes más profundos y cómo pueden ser intervenidos en beneficio del feminismo, en beneficio de la igualdad. Y si necesitamos, como herramienta de lucha, un bestiario integrado de la masculinidad, necesitamos un bestiario integrado también de la feminidad. Necesitamos entender cómo se corresponden estos nichos con nichos de mujeres. En el texto, las mujeres aparecen
sintomáticamente como un anónimo indiferenciado. Todas las mujeres son el mismo objeto de agresión y todas las mujeres viven la agresión de la misma manera y todas las mujeres son el mismo tipo de víctima. Eso puede servir para despertar una cierta respuesta, pero no sirve como herramienta analítica. Los distintos grupos se relacionan con unos otros grupos de mujeres y evidentemente todas las mujeres están en el espacio de la víctima, pero no todas las mujeres están actuando igual y tienen las mismas motivaciones porque también se jerarquizan entre ellas. Eso en esa lucha por la no dominación o por la dominación como sujeto, simplemente. Eso es necesario entenderlo, aunque sea incómodo expresarlo, pero hay que conseguir acceder a ello, hay que conseguir atreverse a exponerlo. Y por último, lo que es más previsible y que como decía, está ya connotado en el título del texto, que es esa división y que ahora, división entre hombres malos, hombres regulares en este caso, y hombres buenos. Aquí se hace mucho énfasis en los hombres regulares, es la gran esperanza, ¿no? La idea de que, bueno, habiendo hombres buenos no está todo resuelto, no está siendo suficiente. ¿Qué podemos hacer? Hay que intentar ocupar el espacio de los hombres regulares, ¿no? Eso es lo que está insinuado en el título, los hombres que odian a las mujeres, los que son el problema, los que... Es que imaginad que... O sea, ¿te das cuenta qué ingenua es la idea? Parece que se pudiera imaginar que el problema estaría resuelto si se pudieran eliminar esos hombres. Porque no quedarían los hombres intermedios influidos por estos hombres más machistas, estos hombres más perversos, y además tendríamos la influencia positiva de los hombres que odian a los hombres que odian a las mujeres, ¿no? Es muy ingenua la idea. Es una idea que no contiene, no incluye o no parte de un concepto de ningún modo, de ninguna manera elaborado de lo que es el poder, ¿no? La desaparición de unos sujetos más poderosos, que hay un mosquito jodiendo, de los sujetos más poderosos genera un vacío que hace que otros sujetos vayan a ocupar ese lugar. De modo que cuando hablamos de la inocencia, o de la falta de empoderamiento, o de la falta de agresividad, o de la falta de víctimas de una gran masa de sujetos, estamos olvidando que esos sujetos carecen de acceso al poder, de acceso a la posibilidad de actuar como victimarios, y por tanto su inocencia solo depende de que no encuentran la oportunidad, de que no se les está dando. Y no tanto de esa idea, a estas alturas, en mi opinión, ya sospechosa, de que lo que necesitan los hombres es educación. Ese es el recurso que ella propone constantemente en los 2 capítulos dedicados a los hombres intermedios, ¿no? Todas las estrategias que propone son inversiones en educación, acceso educativo a unos u otros grupos, reducción de la influencia de unos y aumento de la influencia de otros. Bueno, bien, el aumento de la influencia positiva va a generar consecuencias positivas y la reducción del poder mediático de otros pues va... Pero se está tratando a los hombres como si el machismo no les diera ventajas. Se les está tratando como si fueran sujetos no educados, como si fueran sujetos plenamente inconscientes de que su ventaja está en el desempoderamiento, es decir, en la igualdad. Dado que son sujetos sobreempoderados, la igualdad para ellos es un desempoderamiento. Y se está poniendo el foco, ese foco tan cuestionable, en esa idea, tan cuestionable de que los hombres mejoran con el feminismo, todos ellos y todos en un grado suficientemente significativo como para que no les merezca la pena conservar las falsas ventajas que les ofrece el machismo. Esto es impotente para acceder a la conciencia de los hombres, porque los hombres son conscientes, ya sea consciente o inconscientemente, pero son conscientes, es decir, está en algún lugar de su conciencia el que el machismo les está ofreciendo ventajas, o dicho al revés, el que
si intento ganar al sujeto al que intento dominar, estoy logrando mi objetivo. Y ese objetivo lo lograré por vías más o menos legítimas, en la medida en que intente ganar solo hasta cierto punto, o por vías totalmente legítimas, pero el objetivo me viene dado igual. Esa conciencia, esa especie de conciencia bélica o deportiva, es algo de competición deportiva, quiero decir, es algo que aparece plenamente, que está implantado de una manera totalmente primigenia en todos los sujetos y, por supuesto, en todos los hombres. Simplemente convencerles de que van a ganar perdiendo es una tarea con un grado de inutilidad muy notable, y como digo, a estas alturas, en mi opinión, es sospechoso que se proponga como la herramienta fundamental. Pero, insisto, estos problemas, sobre todo este último, están tan presentes, o sus soluciones tan ausentes, en todo el movimiento feminista, y en, diría, la inmensa mayoría de su producción teórica. Es decir, si vemos toda la producción teórica, no si nos centramos en la producción teórica de más categoría, sino en toda su producción. O sea, en la inmensa mayoría de su producción no hay respuestas para esto. Incluso hay una conciencia muy clara de oposición a que estos problemas deban ser planteados, que no me parece sustantivamente reprobable para el libro, y bueno, pues insisto por enésima vez en que está bien, es una buena aproximación al asunto, y creo que necesitamos esa aproximación. Creo que necesitamos saber qué está pasando con eso que para Laura Bates en su momento pues era algo ya no testimonial, pero casi empezaba a ser excepcional, y había que ver cómo terminar de asfixiarlo, y más que asfixiarse, pues ha resurgido a punto de empezar a asfixiar él al feminismo, y esto es en parte, y son así los ciclos históricos, no pasa nada, pero esto es en parte porque no se ha sabido analizar a tiempo. Bueno, pues a ver qué pasa ahora, y a ver si por lo menos somos capaces de analizarlo para la próxima.